Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chávez. Comenzamos. Mas Cristo vive. Bien, vamos a ir en esta noche al estudio bíblico. Así es que vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Hoy vamos a terminar, primero Dios, hablando acerca de los dones. Así es que vamos a ver si lo logramos terminar hoy para dar al siguiente paso, en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio, Señor, que me das de predicar tu palabra. Pongo mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi voz, para que a través de tu Espíritu Santo seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú ministrándonos con tu palabra, y que el mensaje que en esta noche tienes preparado para nosotros sea de edificación y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Así que en esta noche vamos a seguir hablando acerca de los dones. Y hemos venido hablando acerca de los dones que el apóstol Pedro les está mencionando a los cristianos de la dispersión. Aquellos cristianos que por las persecuciones que se vivían en ese tiempo andaban huyendo. ¿Andaban huyendo de qué? De ser quemados, de ser golpeados, de ser encarcelados. Entonces el apóstol Pedro viene y le dice a los cristianos, oiga bien, que tienen dones, que los pongan al servicio del Señor. Porque usted y yo tenemos dones. Muchos tenemos el don de la consejería. Entonces, Pedro le está diciendo, hey, fulano de tal, tú que tienes el don y ves que tus hermanos por las persecuciones que están viviendo quieren regresar nuevamente al judaísmo, a las costumbres, tú que tienes el discernimiento, tú que tienes la inteligencia, tú que tienes la sabiduría, ponla en práctica y ve y habla con ellos. Ve y ayúdales, oiga bien, a que en la prueba o en la dificultad que están viviendo permanezcan mientras Cristo viene por su iglesia. Entonces el apóstol Pedro viene y les está diciendo, oiga bien, cada uno según el don que ha recibido, vaya y ministre a los demás. No es que usted le vaya a imponer las manos y por arte de magia le va a pasar su don. No, es que usted va a ir y si él está enfermo, vaya. Si usted tiene una mejor comunión con Dios, vaya y ore por el enfermo. Vaya e impóngale manos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se iba, como dice Santiago, a ungir a las personas con aceite. Pero en este tiempo ya no se unge con aceite. Hoy usted le da, ¿qué le da? La aspirina, le da el Tylenol, le da el antibiótico, pero aparte de ello, también usted va a ir y le va a ir a imponer manos a esas personas. Claro, Dios se va a manifestar a través del don de la sanidad, si usted tiene una buena comunión con Dios. Pero como decimos así, por chiste va. Mejor no voy a orar por él porque él le va a morir el cliente, hermano. ¿Por qué?
Porque no tengo la capacidad de poder interceder por aquel hermano. Es igual, hay personas que tienen el don de sacar demonios o de expulsar demonios. Pero para tener ese rango dentro de los dones del Señor, primeramente, usted tiene que ser un santo. Usted tiene que ser alguien que vive en una intimidad con Dios a plenitud. Y hay personas que desarrollan esos dones. Sí hay. Pero a los únicos que se les puede sacar demonios son a los inconversos. Dentro del cristianismo, si es creyente, usted no puede tener demonios en su cuerpo. Porque entonces, si usted tiene demonios en su cuerpo, no sería cristiano. Porque el diablo no puede morar donde Cristo está. Entonces, pero si sabe qué puedo ser yo, puedo ser influenciado por el hermano. Pero como decía un predicador, ¿quién es más malo, el diablo o usted? ¿Ah? ¿Seguro? El diablo me pide la cerveza. El diablo me lleva a la muchacha, me la pone, me la sube al carro, se va manejando el diablo, se mete al motel, me desnuda y me acuesta con ella. ¿Ah? El diablo lo hace. No, ¿quién lo hace? Hago yo. Entonces, ¿quién es más malo? ¿El diablo que me pone la tentación o yo que gozo la tentación? Buena postura, ¿va? Así podemos ser influenciados. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Hey, cristiano, avive ese fuego del don de Dios que está en tu interior. Como les decía aquel día, hermano, si la responsabilidad de orar por los enfermos no solo es del pastor. Es como que Max, el hermano Julio, se agravara, vamos a suponer. Él tendría la autoridad para ir y ponerle manos y orar por él. Pastor, vengo a orar por el hermano Julio. ¿Ah? Y yo como en la noche le pongo silencio al celular, nunca le voy a contestar. ¿Ah? Pero cuando hay un don, cuando hay una intimidad con Dios, en ese momento que la hermana Morena llega, mire, más bien que don Julio está, ahorita vamos a imponerle mano. ¿Va a sanar por lo que él es? No, por el poder de Dios fluyendo a través de la vida de él. Pero para ellos, mis hermanos, para que Dios pueda utilizarnos como vasos frágiles a cada uno de nosotros, es necesario tener ¿qué? Una intimidad con el Señor. Y aquí vengo a la pregunta del millón. ¿Quiénes leímos la Biblia hoy? ¿Quiénes salimos de nuestra casa bien oraditos? ¿Quiénes dimos un buen testimonio hoy? ¿Quiénes nos portamos bien? Entonces, si usted se está portando bien, Dios le va a usar, hermano. Dios se va a manifestar con dones espirituales en su vida. Y por eso dice el apóstol Pedro, mire lo que dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero yo como creyente, para hablar como la palabra de Dios manda, tengo que leerla, hermano. Es lo que yo les decía aquel día. Si yo solo veo volado todos los programas cómicos que dan en la televisión, La Familia Peluche, veo La Carcajada, veo a Platanito, veo todos esos programas que dan. ¿Ah? Veo, ¿cómo que se llama? TV Comedia, Vecino, y ahí veo todo, una familia de 10, todavía me regancho viendo al Cándido Pérez. Imagínense, yo como pastor viendo solo eso, ¿a qué vendría yo al culto? Solo a contarle chistes. Pero cuando usted lee la palabra, usted tiene palabra ¿para qué? Para aconsejar, para ayudarle a las personas a tomar una buena decisión. Como decía un compañero, yo cuando mi mujer se porta mal un trompón le pego. ¿Y cuántos aconsejan así? Y usted como yo como cristiano escuchando, ¿va? ¿Y cómo nos quedamos? Callados. En vez de decirle, mira, ¿y cuál es el problema que tenés con tu esposa? ¿Sabías que muchos de los problemas que estás teniendo es culpa tuya y no lo querés aceptar? Sos pedante, no la sacás, no le llevas nada,
y hay que andar bien de regalón con toda la secretaria. Entonces, ¿eso le afecta a una mujer? Sí le afecta a una mujer. La mujer, oiga bien, todos los días necesita que le digan, te quiero, no, te amo, ¿no? Eres lo máximo. ¿Lo necesita una mujer? Claro que lo necesita. Si la mujer se aburre que le digamos, ¿qué pasó, vieja? Entonces, ¿qué tengo que hablar yo? Tengo que hablar de la palabra de Dios. Entonces, si no trato bien a mi esposa, si no la adulo, si no soy sabio, inteligente y tengo un espíritu de discernimiento para saber cuando mi esposa está enojada o viceversa, hermano, ¿cómo voy a aconsejar a alguien? Lo que dice Pedrito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre ¿con qué? Conforme al poder. No yo. No soy yo, hermano, no es usted. Es Dios utilizándolo a usted. Y ese es el problema hoy de muchos cristianos, que perdemos el piso rápidamente. Medio oramos por alguien y se sanó. Ah, que yo fui a orar por la hermana y sanó. Es que como yo tengo una gran intimidad con Dios, ¿verdad? Pues viene el Señor y le dice, más que va tu ganchada, ¿verdad? Y le pega un solo pescozón para bajarlo de la nube que andaba. Como dijo, ¿quién dijo eso? Vicente Fernández, ¿va? No fue él, ¿va? ¿Quién fue? Pero fue un ranchero. ¿Ah? Pepe Aguilar fue, ¿va? Entonces, pero fue alguien de ellos. Entonces, ¿para qué son los dones? Para exaltar el nombre de Dios. Entonces, Pedro dice, tú que estás viendo que tus hermanos están pasando por problemas difíciles, ve y ayúdales, ve y exhórtales, ve y dales un consejo, no les eches tierra, hermano. Eso está diciendo Pedro. Si tú ves a tus hermanos en tribulación, ve y restáurales, ve y ayúdale. Es lo que yo les decía a los hermanos ayer en lo de las sectas. Los sectarios le ayudan a las personas y los cristianos no. Usted ve a su hermano que está en trabajo y usted tiene la posibilidad para llevarle una despensa, usted no se la lleva, y los sectarios sí se la llevan. Le pagan el recibo de la luz. Claro, eso sí usted tiene, pero ellos siempre tienen. Y yo les decía ayer que la comunidad de los mormones es de las iglesias más millonarias, y que todos los chelitos que usted ve ahí caminando, ellos se pagan, hermano. Desde pequeñitos empiezan a ahorrar, y oiga bien, y no es para hacer misión donde viven, no, es fuera. ¿Y alguien los obliga? Nadie los obliga. Desde chiquitos ellos crean eso y salen y ahí andan. Y la hermana dice, qué guapo el chelito, dice, cuando lo ve, con ojos azules. Y se le queda viendo al que tiene la par y dice, ah, sí que la regué, va. Pero hermanos, ¿a qué nos lleva el Señor? A que pongamos en práctica la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios, oiga bien, es que llevemos, que transmitamos el mensaje de Dios al necesitado, al hermano que está pasando por dificultad. Mire, yo sé que hay que orar, hermano, pero esa palabra es bonita porque dice la oración, porque la oración tiene que llevar acción. Yo no solo le voy a decir, Señor, provee el alimento a mi hermano, y después me voy a comer yo una hamburguesa y el hermano queda con hambre. No, ¿verdad? Hermano, ¿ya cenaron? No, pastor, no hemos cenado. No, hermano, no hemos cenado. Vamos a comernos una pupusita con la familia. Oro por ellos, pero estoy accionando mi oración. Entonces Pedro dice, si tú ves a tus hermanos que quieren regresar al judaísmo, a las costumbres, ve y aliéntalo, pero con la palabra, con los dones que Dios te ha dado. Como vimos el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, y como vimos también, y aquí nos quedamos el jueves anterior, en el discernimiento de espíritus. Pero también podemos ver que Dios
le da a las personas el don de diversos géneros de lenguas. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, para que lo anoten. Y dice que viene, oiga bien, el género de lengua de la palabra griega genegloson, la capacidad de hablar diferentes idiomas. Hay lenguas humanas, que son los idiomas, y lenguas espirituales, siendo el principal objetivo, dice, la edificación de la iglesia, a no ser que la lengua fuera interpretada, oiga bien, por parte del orador, no estaría hablando a los hombres. Vamos a 1 Corintios 14:2. Que alguien me lo lee ahí, con voz de arcángel, con trompeta de Dios ahí, un hombre varonil, voz de locutor. 1 Corintios 14, pues nadie la va a leer. 1 Corintios 14:2. Léalo, hermano. Amén. 14, versículo 12. Sí. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Amén. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad apuntar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí. Entonces, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando hay un don de lenguas, ¿las lenguas para quién son? Para la iglesia. Pero ese don de lenguas, en el Nuevo Testamento, cuando se dio a plenitud en la iglesia de Corintios y allá en el libro de los Hechos, ¿por qué se dio el don de lenguas? Porque dentro de de los hombres o de las multitudes que habían de diferentes nacionalidades, hermano. Entonces, si Dios quería que en ese momento se llevara el mensaje, no se iba a dar solo en hebreo, no se iba a dar solo en griego, no se iba a dar solo en arameo, no. Viene el Señor, toma a sus discípulos y los hace hablar ¿en qué? En diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que las demás personas pudieran conocer el plan de Dios para la humanidad. Entonces, durante las iglesias del Nuevo Testamento se desarrollaron los dones de lenguas. Claro que se desarrollaron. Pero el mismo apóstol Pablo llega y los exhorta y les dice, si alguien habla en lengua, tiene que ser en orden. Y tiene que haber alguien que las interprete. Porque si no hay intérprete, entonces ese mensaje espiritual a través de lengua es solo para quién? Para la persona. Solo para mí. Solo para mí. Si no hay un intérprete, el que está a la par no se va a poner a querer decir cosas y el Señor dice, no. Porque el mensaje solo es para quién? Para mí. Cuando es para la iglesia, entonces Dios toma a otra persona y esta persona interpreta el mensaje espiritual que Dios tiene para la iglesia. Nosotros como bautistas no practicamos el don de lenguas. Pero ¿existe el don de lenguas, hermano? Sí existe. ¿Se puede desarrollar? Claro que se puede desarrollar. Pero es un don que ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Él es el dador de los dones. Y ya vimos en los mensajes anteriores que hay muchas iglesias, oiga bien, que tienen hasta escuelas de lenguas. Pero eso no es de Dios. Porque si hay una escuela de lenguas, entonces me van a enseñar a repetir lo que los demás dicen. Entonces dejarían de ser lenguas espirituales. Dice, se tenía que orar para tener interpretación. Eso está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Vamos a ver, que me lo lea alguien. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarlo. Amén, correcto. Hay que pedirle al Señor, ¿a través de qué, hermano? Del discernimiento. Del discernimiento. Y le voy a decir algo. Hay muchos que repiten. Si usted a veces ve servicios donde hablan en lengua, muchos están repitiendo lo mismo. Lo mismo repiten todo. Entonces, ¿cómo es que Dios muchos van a estar diciendo lo mismo? Porque a veces es mecánicamente, o a veces yo lo hago para que crean los demás que yo puedo hablar en lengua.
pero en realidad no es un Dios que Dios me ha dado a mí, sino que, como dicen allá afuera, soy metido. Y ando queriendo hablar en lengua cuando no puedo. Y eso puede traer un juicio en mi vida. Claro que puede traer un juicio en mi vida. Y oiga bien, lo peor que un creyente le puede hacer es atribuirle al diablo las cosas que Dios hace. Entonces, dice que, oiga bien, en caso de no haber intérprete, tendrá que guardar silencio. Si una persona empieza a hablar en lenguas espirituales y no se levanta nadie a dar una interpretación, o en su momento así era, esa persona va a callar. Porque el mensaje ¿para quién era? Solo para él, no para la congregación. Léame alguien ahí, 1 Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Amén. Dice, porque todas las cosas debían ser hechas, ¿para qué? Para edificación. Y eso lo vemos ahí en el 14:26. ¿Alguien que me lo lea? Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene el salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Correcto. Entonces, el don de lengua no va a ser para hacer un desorden, hermano. ¿Para qué va a ser? Para edificar la iglesia, para edificar su vida. Y no es obligación, es un don del Espíritu Santo. Un hermano me decía que había una iglesia y que la gente empezó a saltar y que el hermano que estaba parado le decía, me empujaba, dice, le pegaba con el hombro, porque el hermano sí parado, sin hacer nada. Y dice que lo empujaban y lo movían, hasta que le dije, hasta dice que le dijo, hey, discúlpeme, le dijo, pero usted gócese, yo así me gozo, porque no es obligado, hermano, sino que ¿de dónde sale? Del corazón. Iba a ser para edificación. Y mire, y hoy nos estamos encontrando con tantas situaciones y aberraciones dentro de las iglesias, que personas que como que están convulsionando en el suelo, dando vueltas así alrededor, gritándose, jalándose el pelo, dándose una gran carcajada. ¿Y cómo dice que tiene que ser? Edificado, de edificación para la vida de la iglesia. Pero lamentablemente los humanos trastornamos las cosas de Dios y empezamos a meter nuestra mente en las cosas de Dios. Como le he dicho varias veces, ya no es el Dios de la Biblia, sino que es el Dios de mi imaginación. Hoy tanto video, hay un pastor, y lo peor de todo, ¿sabe qué? Que el mundo se burla de nosotros. Eso es lo peor. Porque ya tengo un video de un pastor, y me voy a reservar el nombre, que agarra el saco y le hace así, y toda la gente se va para atrás, hermano. Pues viene el mundo, agarran eso y le ponen los efectos de Dragon Ball Z. Solo fíjense, porque esas cosas no son de Dios, hermano. Entonces, ¿a qué nos lleva Dios? A que las cosas dentro de la iglesia, dentro de los dones, ¿cómo tiene que ser? En orden, hermano, en orden. Lenguas. Y dice, no hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica, que es la época de los apóstoles. De esta manera, esto da confirmación del cumplimiento de 1 Corintios 13:8, que este don cesaría en las iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque a partir del año 1500, después de la Reforma, ya todos podíamos tener la Biblia. Entonces, ya no había necesidad de que Dios trajera un profeta a mi vida, de que Dios trajera lenguas espirituales para darme un mensaje. No, Dios nos dejó la Biblia.
Y aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para ser buenos creyentes, para desarrollar los dones que Dios tiene preparados para mi vida. Y voy a desarrollar todos los dones, pastor. No. Sí, quizás no desarrollemos ninguno, porque lo primero que tengo que desarrollar, ¿cuáles son? Los frutos. Esos son los que tienen que desarrollar en mi vida cristiana. Los frutos del Espíritu Santo. Cuando yo desarrollo los frutos, entonces voy a empezar, el Espíritu Santo va a empezar a desarrollar en mí, ¿cuáles? Los dones. Alguien que me lea 1 Corintios 13:8, por favor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Amén. Dice, de la misma manera, cesarán las profecías. Y conocimiento en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural, inmediato. 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si no os hablaren con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Como en los salvadoreños, la changoneta no es buena, hermano. El desorden espiritual no es bueno. En nuestros tiempos existen muchos dones dentro de la iglesia. Ciertas denominaciones las practican, nosotros no. Pero oiga bien, el don de la profecía, ese ya no existe, hermano. Y yo se lo expliqué aquel día, que yo me puedo aliar con 3 y quitarle su casa, siendo un falso maestro. Yo me emparento con 3, le quitamos las escrituras de su casa. Porque usted siempre anda deseando que el profeta le diga algo. Anda anhelando que el hombre de Dios, que el varón de Dios traiga palabra a su vida. Y llegan todos estos y engañan a la gente. Y usted le va a dar las cosas obligadas, no, usted se las va a dar de corazón. Pero ¿por qué muchas veces los creyentes caemos en esto? Porque no leemos la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice, ve y ayuda a tus hermanos para que no caigan en las garras de los sectarios. Yo le decía, hermano, ¿cómo usted, solo imagínense, vamos a formar la escena, sin trabajo, con un hijo enfermo, su esposo la dejó o viceversa, quebrado, si lo único que no le pueden quitar es la casa y la cama, y llega el chelito, a esto vamos a dar porque los otros no dan nada. Usted es otro. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo le va? Ah, pues aquí mal. De veras que tiene. Estoy sin trabajo. No tengo nada que comer y el niño está enfermo. Y se quebranta el hermano. Y lo primero que le dice, el chelito le dice, no se preocupe. Ya vamos a regresar. Y se va. Y le llegan con una despensa, hermano. ¿Ah? Y le llegan con una gran bendición que sus hermanos nunca se la dieron. ¿Se va a rehusar esta persona a ir a un servicio de ellos? No. Y llega allí y todos alegres, bienvenido, y lo van a traer, lo van a dejar. ¿Y cómo se siente ese hermano? No, pues, decía, o sea, que donde estaba equivocado. O sea, que era mentira el cristianismo. Y al mes el hermano se está bautizando. Y le dice, mire, como soy viudo, me voy a bautizar por mi esposa también, para que se salve. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como creyentes
no estamos dejando que el Espíritu Santo nos utilice. Porque nosotros como creyentes, oiga bien, no estamos dando el ancho de lo que debe de ser un cristiano. Decía un predicador ayer, antes de decir, soy cristiano evangélico. Oiga bien, porque muchos dicen que es un cristiano, pero decir, yo soy cristiano evangélico, eso era una gran honra. Eso era ser criticado, pero ser criticado de la buena manera. No, hombre, que decían, son cristianos de los de verdad, decían antes. Hoy no, hoy los cristianos evangélicos estamos igual que el mundo. Chupamos, tomamos, robamos poquito. Cuando Dios nos manda, ¿a qué, hermano? A que seamos diferentes. Entonces, dice, al haber sido dadas las sagradas Escrituras en su totalidad, se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación, tanto individual como colectiva. Hermano, cada vez que yo hablo la palabra de Dios, voy a recibir ciencia, instrucción, sabiduría, inteligencia. ¿Para qué? Para ser un buen creyente. Cada vez que usted se congrega y el pastor abre la palabra, el momento más especial del sermón no es lo que el pastor trae. El momento más especial es cuando leemos la Escritura. Porque ahí directamente Dios nos está hablando. Nosotros solo hacemos un exégesis y un sermón expositivo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar en armonía, todos en coinonía, recibiendo la palabra del Señor. Entonces también dice, como hay un don de lenguas, también tiene que haber un don de interpretación. Y eso lo encontramos siempre en 1 Corintios 12:10. Dice que, ahí lean usted, es la capacidad de traducir idiomas. Si los idiomas o lenguas no se traducen, se interpretan, el que habla se estaría edificando, como dice, a sí mismo. Eso está en 1 Corintios 14:4. Las lenguas o idiomas interpretadas tendrían el mismo valor que el don superior de profecía, por cuanto sería para edificación de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, cuando hay un don de lengua, a ley, hermano, si el mensaje de Dios es para la iglesia, tiene que haber un intérprete. No el mismo. Ahí está diciendo, si yo estoy hablando en lengua, no yo mismo y digo, y el Señor dice, no, si es para mí, a mí mismo me lo va a revelar el Señor. Pero si es para la iglesia, Dios va a levantar otro y a eso va a utilizar. Claro, ¿que va a utilizar a quién? A un buen mayordomo. ¿Verdad? Porque si yo no soy un buen mayordomo de las cosas de Dios, no me va a utilizar. Vamos a 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira lo que dice 1 Corintios 12:28. 31. Procurar, pues, los dones mejores. ¿Cuáles son los que primero enuncian? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y por eso dice allá en Corintios que el amor nunca va a dejar de ser, pero la profecía y las lenguas sí. Entonces, como ahora ya tenemos la palabra de Dios revelada, ¿qué tengo que desarrollar? Desarrolla el don de los que ayudan.
Pero muchos queremos desarrollar el don para que me ayude. No, desarrollemos el don que ayude. Y aquí vamos a decir lo que decimos siempre. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, tienen ropa que ya no se la ponen y la tienen guardada todavía? Regálela. Ah, pastor, el que el vestido me costó $60, pero tiene 3 años de no ponerse. Regálelo. ¿Quiénes tenemos aquí más de 5 pares de zapatos? Ya los zapatos hasta ya se hicieron de alarinos para arriba. Eran negros y hoy están verdes porque están nacidos, llenos de telaraña. Pero usted no los regala y habiendo personas que lo necesitan. Esos dones son los que hay que desarrollar, hermano. El don del amor, el don de la ayuda. ¿Ah? ¿Por qué voy a querer hablar en lengua cuando hay personas necesitadas de escuchar el evangelio allá afuera? El don de maestro. ¿Ah? Lea la Biblia, instrúyase, aprenda. Yo les dije aquel día en el discipulado, los que estamos aquí o los que quieren estar más adelante de cualquier ovejita, tienen que comprar su Biblia de estudio. Ayer vino alguien y me dijo, mira pastor, ya compré mi Biblia Thompson. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia normal, sin referencia ni concordancia, es la Biblia de la oveja, porque es la palabra de Dios. Ya una Biblia de estudio trae un comentario, trae un pequeño diccionario bíblico. Ayer le decía a mi hermano, mire, veamos qué era Jericó, una ciudad fortificada. Fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel. Y alguien me dijo, Jericó es una pistola israelita. ¿Ah? 2 puntos de vista diferentes. Pero siempre abrazando ¿qué? Un conocimiento. Entonces, el creyente que tiene que hacer, hermano, instruirse, aprender de la palabra. Entonces, pero no, el don de lenguas, ¿cómo me va a dejar a mí humanamente? Lleno de ego, de orgullo, porque la gente me vio. No, pero el don de la ayuda, como ahí nadie me ve, no ayudo. No lo vamos a terminar. Y quizás hay para 2 sermones más. En el libro de Romanos también se ve una mezcla de los dones espirituales. Vamos a Romanos 12, del 6 al 8. Aquí es un poquito más teórico. Romanos 12, del 6 al 8. Pablo nos ofrece también otra lista de dones, así como nos presentó allá en el libro de Corintios, hoy nos trae a Romanos. Romanos 12, del 6 al 8, y dice de la siguiente manera. De manera que teniendo diferentes dones, oiga bien, iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces, si yo ayudo, ¿cómo tengo que hacerlo? Con alegría. Pero si usted es vestido de $60 a regañadientes, no lo regale, no lo dé. La persona sí lo va a recibir con un gran gozo, pero eso que usted acaba de hacer es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Si usted va a regalar un par de zapatos, no lo regale porque ya se le acabó la tapita y ya son esclavos. No, mándelo a arreglar, a cambiarle la tapita y lo regala. Si usted va a regalar un jeans, como está roto de aquí va, ya como estoy bien gordo, ese, no, regale que está bueno. Pero no nos gusta. Regala los calcetines porque ya se le sale el dedo gordo. Sí, hermanos, que así somos. Las veces que
Las veces que trajeron ropa, yo, hermano, no le iba a llevar la ropa así. Nosotros siempre la revisábamos y si algo me quedaba me lo ponía. Miren, ropa sucia, hermano. Ropa sucia. Camisas llenas de comida. Eso no sirve. Yo voy a regalar una camisa que alguien se la pueda poner. Una camisa sin botones. ¿Qué le va a servir? A lo mejor ocupémosla para cambiar. Denle un buen aplauso, señora, en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón.